grabando. A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, la idea del encuentro de hoy es un poco, en principio, retomar la propuesta del Foro 2. Recién le hice las devoluciones a quienes estuvieron participando y en función a eso que pudieron proponer en el foro, quiero compartirles con ustedes y charlar un momentito sobre la cuestión de cuál es el estereotipo de la actividad científica que circula en la sociedad y qué podemos hacer desde el nivel inicial. Por otro lado, la propuesta de hoy es, de algún modo, revisar las consignas de la clase 2, ¿sí? Que es la clase de la semana anterior, y presentarles un poco la clase 3, que es la clase que se subió hoy, ¿sí? Comentar un poquito con qué se van a encontrar, hacia dónde apuntar, en qué profundizar y demás. Entonces, en primer lugar, voy a presentar mi pantalla y quiero que observemos qué es lo que aparece o qué fue lo que apareció como factor común. A ver, ¿logran visualizar mi pantalla, lo que estoy compartiendo en este momento? Sí, profe. Sí, profe. Bien, sí, profe. Bien. En sus propuestas del foro de participación 2, en donde las invitaba a pensar un poco cuál es la imagen de la actividad científica, aparecieron mencionados algunos de estos personajes, otros, ¿sí? Y, bueno, de hecho acá tenemos al doctor de Volver al Futuro, este personaje que es de la película Los Minions, Dexter, Neurus, para que somos un poquito más viejitas, el doctor Neurus, el papá de las chicas superpoderosas, el personaje de Los Simpsons, y acá incluí a Princesa Chicle, que yo desconocía, ¿sí? Desconocía de su existencia, y en otro curso me comentaron que bueno, es una científica, ¿sí? No sé si ustedes tenían o no noción de la existencia de Princesa Chicle. Yo no la conocí. Bien, no, de hecho, tuve que googlear a ver de quién se trataba. Quiero seguir admitiendo, así vuelvo a la imagen y vemos cuál es el factor que se repite. Bien, vamos nuevamente. Observemos esta cuestión, ¿no? Observemos cuáles son los patrones repetidos, qué es lo que se repite en todas estas imágenes. ¿Qué encontramos? Las escucho, no logro verlas porque al tener la imagen no puedo ver qué ocurre del otro lado. Todos tienen delantal. Todos tienen delantal, muy bien, ¿qué más? La ciencia. Son hombres. Todos trabajan en la ciencia. Bien, todos. La mayoría son hombres. Bien, la mayoría son hombres. Y de hecho, es una pavada lo que voy a decir, pero todos están como orientados mirando para el mismo lugar, ¿no? El mismo perfil. No sé si esto es una cuestión de diseño, de los dibujos y demás. Pero sí, tenemos personajes masculinos, tenemos personajes caracterizados con bata blanca, tenemos personajes un tanto alocados, considerados unos genios, ¿sí? Los encontramos solos, como si la actividad científica se tratara de una cuestión exclusiva para una minoría masculina y una minoría que trabaja en laboratorios, de ahí el delantal. Esta imagen, este estereotipo de la actividad científica, cala profundo en las ideas de los niños sobre lo que es ser científico, ¿sí? Así como ustedes han elegido la docencia como carrera para desarrollarse profesionalmente, hay otras personas que han elegido la ciencia como carrera para su desarrollo profesional. Y en la actividad científica, y esto es muy importante, no solo participan hombres, sino que participan mujeres. Es una actividad
representada tanto por hombres como por mujeres. Entonces, esto es muy importante porque eso no lo vemos. Ahí en esa selección de esos ejemplos que ustedes mencionaron en los foros, tenemos una representación muy pequeña de las mujeres y esto hay que empezar a revertir desde el nivel inicial. Entonces, vamos a suponer que les toca programar o proyectar una feria de ciencias y van a armar la cartelera. Cuando piensan en armar la cartelera y van a buscar imágenes para acompañar esa cartelera, de las invitaciones y demás, y googlean científico o científica para poder armar un diseño, seguramente van a encontrar repetido este estereotipo y es momento de empezar a cambiarlo. En principio, sí, Verónica. No, fue sin querer. No te preocupes. En principio, saber que se trata de una actividad humana, que lejos está de ser una actividad solitaria, sino que es una actividad en conjunto, es una actividad con otros, es una actividad interdisciplinaria. Hoy día los equipos de investigación provienen muchas veces de diferentes universidades, en colaboración de diferentes universidades, en colaboración de estamento público y privado. Y justamente una de ustedes mencionaba que con esto de la pandemia empezamos a ver un poco más a esos científicos porque salen a hablar y salen a contar qué es lo que están haciendo. Entonces ahí nos damos cuenta de que son personas normales, ¿sí? Que no son genios alocados como los pelos alborotados, a veces sí, a veces no, y que, por ejemplo, en el desarrollo de lo que será la vacuna argentina contra el coronavirus, el equipo está conformado mayoritariamente por mujeres, ¿sí? Entonces, es muy importante empezar a revisar estos estereotipos y para hacerlo, o sea, no quiero quedarme solo en la crítica, no quiero quedarme solo en esta revisión, cuando termine las clases les voy a subir al aula un juego de cartas para imprimir, son unas cartas, con mujeres de ciencia, para que después ustedes diseñen el juego que quieran, o mismo para conocer diferentes ejemplos. Lo pueden descargar, lo pueden imprimir y ya les queda un recurso. Y quienes no hayan participado aún en el foro de cuál es la imagen que circula en la sociedad de la actividad científica, la propuesta es que elijan alguna que llame su atención, alguna de estas mujeres en ciencia, que indague un poquito más, a ver qué hizo, por qué se destaca, en qué área se destaca, cuándo fue su aporte, en qué contexto, y lo comenten en el foro, ¿sí? Lo que estoy haciendo es las participaciones en los foros, después de leerlas, les hago una devolución para que a mí también me quede registro y a ustedes también, por ejemplo, 100 sobre 100, ¿sí? Si han participado, entonces eso me indica de que esta actividad está tildada. Es muy importante, no solo nosotras siendo mujeres, revalorizar el rol de la mujer en ciencia, sino porque está siendo vapuleada durante mucho tiempo y hay muchísimos ejemplos. Yo voy a poner tan solo uno para que vean por dónde ir o que realmente empiecen a indagar sobre esta cuestión. Otra de ustedes me mencionó la serie Marie Curie, que está en Netflix, y bueno, la tengo pendiente, ¿sí? Pero les quiero contar un poquito y brevemente la historia de Rosalind Franklin. Si pensamos en la molécula de ADN, la famosa doble hélice, ¿sí? Y buscamos información en red, nos va a remitir a Watson y Crick, como estos científicos, hombres, que propusieron el modelo de la doble hélice, que ganaron el premio Nobel. Con el Nobel recibieron plata, recibieron reconocimiento y quedaron en la historia. Resulta que para llegar a ese modelo, para pensar la estructura de la doble hélice, estos muchachos tomaron sin permiso las fotografías de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin está en una de las tarjetas, era una cristalógrafa, es decir, tomaba fotografías de las moléculas y había logrado fotografiar el ADN. Entonces, sin su autorización, utilizaron esas pruebas y generaron el modelo. Pasaron los años, al poco tiempo ella fallece y después de muerta, ellos reconocen que habían utilizado material de Rosalind Franklin. Y todo esto por una cuestión de recelo profesional, todo esto por una cuestión de cuál es el rol de la mujer en la ciencia.
Entonces, es momento de revisar y esa revisión la hacemos desde el nivel inicial. Cuando trabajemos cuestiones vinculadas a la ciencia la pueden hacer mujeres y hombres a la par, no hay distinción y no es propiedad de unos genios alocados que nacen con el don de la capacidad científica. No, es una construcción humana, es una elección, insisto. Nosotras elegimos la docencia, otras personas eligen el trabajo en ciencia. Y para cerrar esta primera parte, quiero recomendarles, en Instagram hay una página que antes se llamaba Science and Art, son unos divulgadores científicos que la tienen muy clara, son todos jóvenes científicos, en relación a cuestiones que van saliendo en el día a día. Obviamente explicaron mucho en relación a la pandemia, pero no sé por qué hace poco hubo una campaña respecto al medicamento más caro del mundo, este que valía 2 millones y demás, 2 millones de dólares. Te digo que hoy esa página se está llamando Tomátelo Conciencia. Lo buscan, o si no, saben sanar, Tomátelo Conciencia, y está bueno como para tener referentes de que esos chicos y chicas que aparecen explicando contenidos científicos son personas comunes y corrientes, ¿sí? Entonces, nada, esto es como para cerrar. Bien, estamos con esta primera parte, esta reflexión necesaria sobre los estereotipos, y quiero ahora sí ya empezar con la revisión de lo que sería la clase 2, en donde ustedes tenían que un poco empezar a reflexionar sobre qué implica el concepto de ciencia, y para ello tomamos una analogía de Melina Furman y Eugenia Podestá, en donde comparan la ciencia con una moneda, ¿sí? Por esto de las dos caras de la moneda. ¿Cuáles son esas dos caras que proponen? Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas dos caras? ¿Y qué entendieron por cada una de ellas? ¿Cómo entienden estas autoras qué es la ciencia? A ver quién me cuenta un poco. Las dos caras son el producto y el proceso, profe. Bien, Ayelen, sí, es pensar la ciencia como producto. Esto vendría a ser el conjunto de saberes que tenemos, de conocimiento, de saberes sobre los fenómenos del entorno, sobre los fenómenos naturales, ¿sí? Conocemos acerca de, no sé, de la estructura de la materia, conocemos acerca de cuáles son las partes de una planta, conocemos, no sé, sobre la evolución de los seres vivos. Ese conjunto de saberes, obviamente, esto es importante, no son saberes aislados, son saberes agrupados en teorías, formando leyes, y agrupados en disciplinas. Nuestra área, que es el área de ciencias naturales, está constituida por una serie de disciplinas. Biología, dedicada al estudio de los seres vivos, química, dedicada al estudio de la materia, física, dedicada al estudio del comportamiento de la materia, y astronomía, dedicada al estudio de los astros, ¿sí? Entonces, esos saberes, ese conjunto de saberes, aparece organizado en disciplinas. ¿Y qué intentan explicar estos saberes? Cómo funciona el mundo, ¿sí? Cómo las plantas se nutren, de qué manera se reproducen los animales, cómo está constituida la materia, qué hay más allá de la atmósfera, cómo está, digo, ¿sí? Para mencionar ejemplos. Esa es la ciencia como producto. ¿Y la ciencia como proceso? ¿Es indagar, hacer de ese producto? Tiene que ver con la indagación. ¿Qué más? Sí, tiene que ver con la indagación. De cómo llegamos, de cómo entendemos, cómo sabemos que la materia está constituida por átomos. ¿Leila? ¿Es el comienzo de ese producto? Tal vez, en principio, son las preguntas que nos hacemos o que se hicieron para llegar a ese producto. Sí, o sea, nos preguntamos ¿por qué llueve? Bien,
Sí, tiene que ver con un comienzo. ¿Qué más? Profe, yo anoté que son modos de conocer la realidad a través de la cual se genera ese producto y que tiene un rol fundamental la curiosidad, el pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de evidencia. Bien, bien, Noemí. Sí, hablamos de modos de conocer. Podemos hablar también de que entender la ciencia como proceso está relacionado con el desarrollo de competencias científicas. ¿Sí? Competencias científicas. Formular preguntas es una competencia científica. Realizar observaciones. Eh, Diseñar un dispositivo para hacer una prueba, experimentar, registrar, comunicarse, son competencias científicas que si nos ponemos a pensar, justamente son los modos de hacer ese conocimiento o esa ciencia como producto. O sea, cómo sabemos que la Luna es un satélite y su formación. Bueno, a partir de la observación, a partir del análisis de evidencia. Entonces, por un lado, reconocer que tenemos un saber, la ciencia como producto, y un hacer, la ciencia como proceso. Quiero ir al ejemplo de la clase anterior, el ejemplo de las botellas y los sonidos. Esa docente estaba trabajando la ciencia con sus dos caras. Estaba trabajando un saber, existen sonidos agudos y graves, y estaba trabajando competencias científicas, un hacer, la observación, la puesta en prueba, la predicción, qué cantidad de agua tengo que agregar para que suene o más agudo o más grave, o bien cuál de todas estas botellas va a tener un sonido más agudo y más fuerte, el trabajo en equipo. Entonces, digo, es muy importante que abordemos las dos caras de la ciencia. Puede pasar que en nuestra biografía escolar una de estas dos se haya priorizado. Por lo general se prioriza la ciencia como producto. El tema está en que hay que enseñar ciencia como proceso. Y en el nivel inicial, ustedes van a trabajar con mayor profundidad la ciencia como proceso. Esto no quita que van a emplear saberes de las diferentes disciplinas de ciencias naturales. Sí, por supuesto, pero sobre todo van a enseñar a los chicos a formular preguntas, a buscar respuestas, a observar, a experimentar, a explorar, a registrar, a comunicar. Entonces, están enseñando ciencia, priorizando tal vez un poquito más esto de la ciencia como proceso. Esto de entender la ciencia como producto y como proceso plantea desafíos. ¿Qué identificaron como desafío para la enseñanza de las ciencias como producto? ¿Cuál es el desafío hoy día? El desafío en relación a la ciencia como producto. Profe, yo puse que es que puedan comprender las bases del funcionamiento del mundo natural. Sí, tiene que ver con la comprensión. Bien, ¿qué más? Anoté el modo de hacer y de pensar la ciencia y que se les permita participar como ciudadanos críticos y responsables. Bien, Noemí, eso ya se vincula un poquito más a la cuestión de la alfabetización científica. Acá lo que tenemos que pensar es qué dificultad, qué obstáculo o cuál es el desafío para hacernos de todos estos saberes, de todo este conjunto de conocimiento que hace a la ciencia como producto. Las voy a orientar un poco. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, para acceder a la información, iba a la biblioteca. Hoy día, si ustedes quieren conocer sobre cómo preparar un merengue italiano, cuál es el nombre de las estructuras protectoras en una flor, o quieren conocer cómo se llama las de Júpiter, cuáles son los nombres de los satélites de Júpiter, ¿cómo acceden a esa información? Internet. Bien.
somos parte de esta revolución del conocimiento en donde el acceso a la información lo tenemos en un dispositivo, ¿sí? Eso no ha ocurrido antes en la historia de la humanidad. Pensemos que muchas veces la información estuvo guardada en templos a resguardo de pocas personas, después se fue haciendo un tanto más pública con el acceso de las personas a la educación. Pero digo, hoy día información es lo que abunda, es lo que sobra, y ahí está el desafío, en poder transformar esa información en conocimiento, ¿sí? Ahí está planteado el desafío, porque información tenemos mucha, muchísima. Profe, Pero, sí. ¿eso tiene que ver con la ciencia de la tecnología? Esto tiene que ver no solo con la ciencia, sino también con la tecnología, exacto. Vivimos en un mundo cruzado por la ciencia y la tecnología en diferentes ámbitos: salud, educación, alimentación, vestimenta, combustible, generación de energía. Entonces, es realmente importante que poder discriminar esta información que me está llegando. ¿Cómo se vincula con lo que ya conozco? ¿Qué nuevos interrogantes me puede llevar a plantear? Ahí es cuando cobra significado, cuando deja de ser una información, porque si no es información, esa información la usamos y la descartamos. Pasa a ser conocimiento cuando nos apropiamos de esa información, cuando le damos un significado. Por eso ahí está el desafío, poder discriminar y poder transformar la información en conocimiento, dotándola de significado. De hecho, bueno, ese es el desafío de entender la ciencia como producto, y entender la ciencia como proceso también plantea sus desafíos. Hay que enseñar a observar, hay que enseñar a formular preguntas, hay que enseñar a explorar. Por el solo hecho de decirle a los niños, estamos en una práctica en una clase sobre lombrices, estamos trabajando con lombrices, y con solo decirles a los niños, observen las lombrices, yo no estoy desarrollando un modo de hacer o una competencia científica. Tengo que guiar la observación. Vamos a observar lombrices. Vamos a ver qué textura tienen, son suaves, son ásperas. Vamos a observar de qué modo se comportan con el estímulo de la luz. Se acercan a la luz, se alejan de la luz. ¿Cómo es el desplazamiento de las lombrices? ¿Qué color tienen? Enseñar a observar. Lo mismo, salimos al patio y bueno, vamos a observar plantas. ¿Qué vamos a observar de las plantas? ¿Sí? ¿Cómo son las texturas? ¿Tienen olores? ¿Cómo son los colores? ¿Hay algún color que se repite? ¿Sí? Entonces, en el nivel inicial es importante, y no solo en el nivel inicial, que se enseñen estas competencias científicas, porque no se van a aprender naturalmente. Y de hecho, la observación, por mencionar una de estas competencias científicas, va a diferir de acuerdo al ámbito en el que nos encontremos. Yo puedo pedir que observen una flor desde mi lugar, desde la enseñanza de las ciencias, y voy a guiar esa observación en determinadas características de interés, o puedo pedir que observen una flor desde el área de artística, y el interés va a estar puesto en otros aspectos. Entonces, obviamente, vamos a enseñar estas competencias científicas, van a enseñar ustedes las competencias científicas, y van a también ir regulando en cuanto a ir progresando aquellas que por ahí son más simples de trabajar, aquellas que son más complejas. No vamos a pedir a los chicos que formulen una hipótesis, pero sí podemos colaborar en la formulación de buenas preguntas, ¿sí? Buenas preguntas, exploración de los materiales, comunicación de los resultados de una experiencia. Entonces, ahí tenemos un poco la respuesta a esta primer consigna de la clase 2, que implica aprender ciencias como producto y como proceso, y cuál es el desafío en relación a sus aprendizajes. Esto que charlamos recién, ¿sí?, responde un poco la consigna 1. La consigna 2 tiene que ver con el concepto de alfabetización científica. A ver, ¿qué me pueden decir respecto a esto? ¿Qué entendieron
La consigna, se las leo. Sí, ¿cómo se define la Profe, alfabetización científica? no lo entendí, puede ser como el aprendizaje de la ciencia. Sí, pero con una finalidad súper importante. Sí, tiene que ver con aprender ciencias como producto y como proceso, pero ¿para qué? Para Para que contar puedan... con la información confiable y actualizada, Para contar con información confiable y actualizada es una de las finalidades. ¿Cuál otra? para comprender el mundo, Para comprender el mundo es otra. Para incorporar saberes. Sí, para incorporar saberes. Pero ¿qué hago yo con esos saberes? ¿Qué hago con esta comprensión del mundo? Ah, puede ser para formar personas responsables Sí, por ahí va. Tiene que ver con la formación de ciudadanos responsables, y poder creativas. transmitirlo, ciudadanos creativos. Pero por sobre todo, chicas, esto es sumamente importante. La alfabetización científica permite tomar mejores decisiones. Una persona alfabetizada científicamente hace uso de esos saberes que se apropió para tomar mejores decisiones en distintos ámbitos. ¿De dónde surge esto? Si pensamos una persona, lo llevamos a la alfabetización, lectoescritora. Una persona que está alfabetizada sabe leer y sabe escribir. Y como conoce la simbología para la lectura y la escritura, puede generar sus propios textos, ¿no? Una persona alfabetizada científicamente tiene el mínimo de conocimientos relacionados a cuestiones científicas y con ese mínimo de conocimiento puede tomar mejores decisiones en ámbitos vinculados a la salud, a la, a la alimentación, vinculados a, como les decía, al uso de la energía. Por ejemplo, voy a tirar algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de la importancia de la alfabetización científica. Una mamá alfabetizada científicamente reconoce la importancia de cumplir con el calendario de vacunación en sus hijos, ¿sí? Porque reconoce que las vacunas favorecen la inmunización, ¿sí? Y no solo protege a su hijo, sino que protege a otros que no pueden ser inmunizados en relación a vacunas. Una joven, una mujer alfabetizada científicamente, tiene acceso a cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos y puede llegar a elegir cuál es el más adecuado para ella. Una persona alfabetizada científicamente va al supermercado, puede leer las etiquetas y reconocer qué producto llevar de acuerdo a las características de ese producto. No sé, cuál tiene menor concentración de sodio y reconocer que el sodio en abundancia genera problemas a la salud, cuál está libre de sustancias o de aditivos medio sospechosos en cuanto a composición. Digo, esto a nivel de ciudadanos, a nivel de individuos, o sea, la alfabetización científica, y acá quiero disentir con las autoras del primer texto, que mencionan que la alfabetización científica se logra en la escuela secundaria. La alfabetización científica se inicia ya desde pequeños, en el nivel inicial, y esa alfabetización científica es a lo largo de toda la vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo cuestiones vinculadas a la ciencia, a la tecnología, y todo el tiempo estamos tomando mejores decisiones. Voy a los niños. Un niño alfabetizado científicamente sabe que lavarse las manos antes de incorporar alimentos tiene que ver con la posibilidad o tiene que ver más que con la posibilidad, con la necesidad de tratar de eliminar la mayor cantidad de microorganismos que pueden estar presentes en sus manos y que esos microorganismos pueden llegar a generarle un daño si no se lava las manos. Ese nene no se lava las manos porque la familia se lo dice, la señora se lo dice, sino que reconoce la presencia de microorganismos, entonces está tomando una mejor decisión. No hace algo por un hábito, sino que hay un conocimiento mínimo, ¿sí? Existen bichitos microscópicos que no llegamos a ver y que nos pueden generar algún mal, nos pueden generar un problema de salud. Entonces es importante lavarse las manos, ¿sí? A ese punto vamos. Un niño alfabetizado científicamente reconoce que no tiene que romper las plantas del cantero, del jardín, porque son seres vivos. Un niño alfabetizado científicamente
reconoce cuáles son los requerimientos de las plantas, entonces la importancia del riego, la importancia de que estén en una zona en donde reciba energía. Ahí vamos. El conocimiento es poder, ¿sí? Esto no hay discusión. Y el conocimiento sobre cuestiones vinculadas a la ciencia y la tecnología nos permite tomar mejores decisiones, desde lo individual y desde lo colectivo. Otros ejemplos, a nivel colectivo podemos encontrar, no sé, a los vecinos de Esquel, que en su momento frenaron la instalación de una mega minera al reconocer cuáles son los efectos secundarios y la contaminación posible de la instalación de la minera en Esquel. Los vecinos acá en Pilar están ahora luchando porque quieren rectificar el cauce del río Luján, ¿sí? Quieren cambiar el curso del río, y eso generaría problemas a nivel de urbanismo con el tema de las inundaciones. Entonces digo, hay muchas cuestiones que nos permiten comprender, ¿sí? Y eso es todo el tiempo estamos aprendiendo. Voy a otro ejemplo. El año pasado a esta altura, ¿sí? Muy similar en cuanto a las condiciones de pandemia y demás, cuando ingresábamos a nuestras casas desde el exterior, prácticamente prendíamos fuego en la ropa que traíamos desde el exterior, nos bañábamos en agua y alcohol y lavandina y todos esos protocolos, porque teníamos ciertos conocimientos acerca del virus, pocos, entonces era necesario prevenir y lo hacíamos de ese modo. Con la alfabetización científica lograda en este tiempo, pudimos reconocer que en realidad este virus no permanece en las superficies, sino que el coronavirus es un virus que se transmite a partir de los aerosoles, entonces sabemos que en realidad las medidas tienen que ver con el uso del tapabocas, la distancia, airear los espacios, y eso es alfabetización científica, porque tener acceso a esa información es lo que a mí me permite tomar una mejor decisión. Imaginen que hoy despertar a una persona que está en coma y nos ve a todos con los barbijos y no entiende qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, una persona analfabeta desde lo científico es eso, no reconocer, no comprender, como ustedes decían, el entorno. Mínimo, no estamos hablando de conocer cuál es la estructura molecular de un virus, no estamos hablando de conocer el funcionamiento o cómo se fabricó una vacuna, ¿sí? Podemos leer, podemos tener acceso a esa información, pero sí es importante hacer uso de ese conocimiento para tomar una mejor decisión que favorece la calidad de vida propia y la de los demás. Y esto lo empezamos en el nivel inicial, ¿sí? Cuanto antes. Bien, esto es para el punto 2, ¿sí? Un poco de todo esto que se habló sobre esto de hacer uso de esos saberes para la mejor toma de decisiones, para formar ciudadanos cada vez más responsables. Como docente del área de ciencias, que hace 15 años trabajo en el área, yo me cuestiono un poco qué pasó con toda esta generación que descree de la existencia del virus, que considera que, no sé, que a través de unas vacunas nos pueden inyectar un microchip y controlarnos. Digo, todo eso estuvo circulando en redes y hubo gente que estuvo replicando, o mismo, no sé, que la Tierra es plana, y digo, hay como cuestiones a revisar sobre, pucha, acá la alfabetización científica me parece que no lo estuvimos considerando. La alfabetización científica es meta, es hacia dónde vamos, es lo que pretendemos, formar ciudadanos que tengan un mínimo de conocimiento y que si no tienen ese mínimo de conocimiento, como mencionaban ustedes, sean capaces de discriminar, discernir cuándo es una fuente confiable de información. ¿Replico esto que me lo pasaron por un grupo de WhatsApp de dudosa procedencia? ¿O voy a las fuentes y leo qué dice tal universidad, qué dice tal grupo de investigadores, qué dice? Eso también es una persona alfabetizada científicamente. Bien, esto respondería a la 2. Luego, la consigna 3 es realizar una comparación entre la visión clásica y la actual. Y acá ustedes me pueden preguntar, profe, o sea, ¿por qué es necesario esto? Y les cuento.
de algún modo, el tipo de propuestas que ustedes generen en las aulas va a ser reflejo de cuál es la concepción de ciencia que ustedes traen. Entonces, como esa concepción de ciencia es necesario revisar, es importante reconocer que hay una visión que está asociada a que la ciencia construye verdades absolutas, que se hacen grandes descubrimientos, que la ciencia va a llevar al progreso de la humanidad, y que está libre de cualquier tipo de contaminación ajena porque es objetiva, porque es neutral. Y voy a estar posicionada en una visión clásica, y voy a estar posicionada más en la ciencia entendida como un producto, y voy a estar posicionada en enseñar ciencias para unos pocos, y voy a elegir ese estereotipo de científico, ¿sí? Porque me ubico en esa definición. O puedo entender que la ciencia es una construcción humana, que como tal está ligada a intereses. Esos intereses pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser intereses religiosos, culturales. Puedo comprender que en realidad no se trata de verdades absolutas. La ciencia lo que trata de hacer es modelos explicativos, interpretaciones de la realidad, y que lo que hoy sabemos acerca de puede cambiar de acá a unos años, puede modificarse, puede existir una propuesta superadora que mejor explique ese fenómeno. Tal vez muchas de nosotras, cuando tenían que hacer la maqueta del sistema solar en su primaria, incluía a Plutón como un planeta. Hoy día, revisiones han llevado que Plutón no es planeta, es un planetoide, y no lo incluimos como uno de los planetas del sistema solar. Voy más atrás en la historia. Las personas observaban el cielo y veían un movimiento aparente. Entonces consideraban que la Tierra era el centro del sistema solar y el resto de los astros se movían alrededor de la Tierra. Hoy sabemos que el modelo es el heliocéntrico. El Sol es el centro del sistema solar y los planetas giran alrededor. Lo que sabíamos, bueno, vuelvo al ejemplo de la pandemia porque es lo más claro. Lo que sabíamos en mayo del año pasado difiere de lo que conocemos hoy. Entonces, posicionarme desde ese lugar, desde una visión más actualizada de la ciencia, me va a llevar a plantear otro tipo de actividades tal vez más abiertas, actividades que implican la comunicación, y mostrarles a los chicos que en realidad lo que estamos desde la ciencia es buscar explicaciones al mundo que observamos, a los fenómenos que ocurren en este mundo que observamos, y que esas son interpretaciones que tienen que ver con un contexto histórico, que tienen que ver con una sociedad, en fin, ¿no? Esto de como no es una verdad, es una interpretación. En el texto van a encontrar además cómo se fundamenta cada una de estas visiones. Desde lo epistemológico, la visión clásica se va a fundamentar desde el positivismo. Desde lo psicológico, y por ahí estas palabras empiezan a sonar familiares, desde el conductismo, ¿no? La búsqueda de una conducta observable. Desde lo didáctico, esta visión clásica se asocia al modelo de transmisión-recepción. El docente es el que posee el conocimiento, ¿sí? La verdad acerca del mundo, y se lo transmite a los estudiantes, porque ese conocimiento es absoluto. La visión actual de la ciencia, que es la socioconstructivista, desde lo epistemológico se va a vincular con Kuhn y con Popper, desde lo psicológico con Vygotsky, ¿sí? Y desde lo didáctico con el aprendizaje significativo de Ausubel. Bien, entonces vean que todo tiene conexión. Sería algo así como, dime qué concepción de ciencia tienes, o dime qué tipo de actividades planteas y te diré qué tipo de concepción de ciencia tienes. O sea que es posible rastrear qué piensan acerca de la ciencia cuando plantean sus propuestas de enseñanza. Esto sería la consigna 3, ¿no? El de comparar visión clásica y visión actual. Y bueno, luego tenían el foro, que como he dicho, aquellas que no han participado tienen la opción de elegir a una de las cartas de las mujeres de ciencia que les llame más la atención, indagar un poquito más y comentar en el foro de participación sobre esa mujer que han elegido un poco para enriquecer la mirada que ya caracterizamos sobre cuál es el imaginario de científico.
Chicas, ¿estamos con esta guía más o menos? ¿Les parece que sí, que no? Sí, No. Agustina. No, Yo bien. no entendí muy bien eso, lo de la ciencia clásica y la ciencia actual. Tiene que ver, cuando vos buscas una definición de qué es la ciencia, así como buscamos definiciones de palabras, si quien define está posicionado en una primera definición, lo primero que se entendía por ciencia, vas a hablar de la ciencia clásica. O sea, si vos buscas tal vez en libros de unos 50 años atrás, o con un determinado posicionamiento, vas a decir, la ciencia es un conjunto de verdades absolutas, y lo que los científicos descubren es la verdad, y eso que descubren lo hacen de tal manera, utilizando un método científico, que esa investigación está libre de cualquier interés, de cualquier ideología, es objetiva, ¿sí? Es sumamente objetiva y neutra. Esto es si pensamos que la ciencia está hecha por robots, o personas que no tienen sentimientos, no tienen emociones, no tienen intereses. La verdad es que la ciencia es llevada adelante por hombres y mujeres que tienen intereses, que tienen ideas, que ven el mundo de determinada manera, y como ven el mundo de determinada manera, pueden hacerse determinadas preguntas. Es más, muchas veces se ha llegado a un conocimiento que nada tiene que ver con la aplicación de un riguroso método para obtenerlo, sino que ha sido el resultado de sueños que han tenido los investigadores, de mucho uso de la creatividad. Entonces, es necesario como distinguir, cuando yo defino qué es ciencia, ver que mi definición, que ustedes van a ir construyendo en el sentido de, en este trayecto de formación, cuando terminen el profesorado van a tener levemente una idea, y eso espero, de qué es aprender, y de qué es enseñar, y de cómo son los niños. Entonces, también van a tener una idea de cómo es la ciencia, por lo que vemos en medios, por lo que vemos en publicidades, por lo que aparece todavía en nuestra biografía escolar, mucho asociado a la ciencia desde la visión clásica. No sé, algo así como comprobado científicamente. Que diga comprobado científicamente, esto es una verdad. Entonces, es lo que hay que revisar, es lo que debemos desarmar para volver a construir esta nueva concepción de ciencia que, como te decía, no tiene que ver con verdades absolutas, sino con interpretaciones del mundo. Esto es lo mejor que tenemos acerca de este fenómeno en este momento. De acá a unos años veremos si sigue funcionando esa explicación. Y de hecho, ponete a pensar, otra vez vuelvo a la pandemia, cómo intereses políticos intervienen en las cuestiones vinculadas a las vacunas. Si la vacuna procede de tal país o de tal otro, el aval que se le da o no, o la confianza que se le tiene o no, ahí hay intereses políticos, hay intereses económicos. Sabin, ¿sí? Junto con otro investigador que ahora no recuerdo el nombre, la famosa vacuna de Sabin, cuando genera su vacuna, dona la patente. ¿Qué significa? Te doy la fórmula para que esta vacuna la pueda producir cualquier laboratorio y no sea una mercadería que hay que consumir. Hoy día, cada una de las vacunas que se están aplicando tiene un costo. Los laboratorios no liberan las patentes, no dicen esto se construye de este modo. Imagínate que esta pandemia se terminaría si en un acto de fe y de humanismo los laboratorios liberaran las patentes. Entonces cada pueblo podría con sus recursos elaborar las vacunas y vacunar a todas las personas. Y ahí hay interés económico puesto en juego. No sé si estoy siendo clara, Nerea, o a todas, ¿no? Con esto que estoy planteando. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, voy entendiendo ahora. Es como tener en cuenta que no hay una única definición de ciencia. Esa definición puede ser la clásica, la más tradicional, la más cerradita, la más estructurada, la que me muestra el científico varón, genio y alocado, o puede ser esa visión de ciencia pensada como una comunidad de personas que se dedican a entender y buscar interpretaciones del mundo.
Bien, quiero avanzar cuanto pueda con la guía 3. La guía 3, chicas, que es la guía que subí hoy, además de incorporar y seguir revisando cuestiones vinculadas a la ciencia, incorpora el concepto de tecnología, ¿no? Como rápidamente un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. Por ejemplo, el conocimiento sobre los rayos, las microondas, permitió, por ejemplo, la elaboración del microondas, el aparato que utilizamos en cocina para calentar, ¿sí? Pero eso, ¿qué fue? Es resultado de la aplicación del conocimiento científico a un bien o a un servicio, a tecnología. Y entonces en esta guía les voy a preguntar cuáles son las ventajas de iniciar la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial. Y acá insisto en que ustedes tienen oro en polvo, porque los niños, más que saber dar respuestas, tienen muchas preguntas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el arco iris? ¿Por qué los pajaritos construyen el nido con ramitas? ¿Por qué en el patio aparece una sombra? Digo, es el tiempo del por qué. Entonces, un poco acá, volviendo al texto que ya trabajaron en la clase 2, buscar cuáles son las ventajas de empezar desde la primera infancia a trabajar los conceptos vinculados a ciencia y tecnología. En el punto 2, les voy a dar 2 ejemplos nada más, y ustedes van a buscar los otros. Tienen que rastrear en el mismo texto de Mosquera cuáles son los prejuicios, ¿sí? Es decir, esos juicios anteriores a empezar la ciencia desde el nivel inicial. Y una vez que localicen cuáles son los prejuicios, ¿qué argumentos se utilizan para invalidar cada uno de ellos? Por ejemplo, un primer prejuicio que van a encontrar, el primero que van a encontrar es que al jardín solo se va a jugar. Al jardín solo se va a jugar, a lo sumo socializar y formar hábitos. ¿Sí? Esto es algo que por ahí de sentido común, por ahí que circula, por ahí en relación a lo que es el aprendizaje en ciencias en el nivel inicial. No, los chicos al jardín van a jugar, van a formar hábitos, van a socializarse. ¿Qué van a aprender ciencias? Y acá, cuando buscamos los argumentos, tenemos que decir, a ver, existen metas educativas, ¿sí? Hay metas, y pensar que los niños solo van a jugar al jardín tiene que ver con una visión reduccionista, una visión del jardín desde el asistencialismo, desde el cuidado, y no entenderlo como el primer nivel del sistema educativo en donde los niños van a aprender sobre ciencias y otras áreas, y van a aprender la ciencia como producto y como proceso. Y ese aprendizaje los va a llevar a una mejor comprensión del entorno en el que se encuentran, del ambiente en el que se encuentran. Entonces los niños van a dejar de ver, como les decía antes, no sé, a esa planta como un adorno, y van a reconocer que se trata de un ser vivo y que requiere cuidados, ¿sí? Entonces, en el texto van a tener los prejuicios y luego los argumentos. Otro, y que para mí me parece sumamente importante, cuanto más baja es la edad del niño, menos exigente es la necesidad de formación del maestro. Cuanto más baja es la edad del niño, menos exigente es la necesidad de formación del maestro. Lo voy a traducir con palabras o frases que lamentablemente seguramente alguna de ustedes escuchó. Vas a estudiar para el nivel inicial, te la vas a pasar cantando, jugando con los chicos, haciendo manualidades, la vas a pasar joya. Es re fácil estudiar para el nivel inicial, para ser maestra jardinera. Que, a ver, cuanto más chico es el escolar, ¿sí? El estudiante, más profunda es la huella que deja la docente y más exigente es la formación, ¿sí? Y acá quiero ser bien clara. Mi exigencia pasa porque yo soy responsable de la formación. En este caso hay 32 futuras maestras de nivel inicial, ¿sí? En esta sala. Yo soy responsable de la formación de ustedes y debo de exigirles porque, insisto, no solo van a tener que aprender lo disciplinar de cada una de las áreas, de cada una de las didácticas, sino también cómo enseñarlo.
y cómo enseñar y hacer las adecuaciones de acuerdo a las estructuras cognitivas de los chicos, al desarrollo madurativo, psicológico. Entonces, cuando vienen con ese planteo de que es sencillo para estudiar para maestra del nivel inicial, dicen stop, ahí defienden la carrera con uñas y dientes, todo lo contrario, ¿sí? La formación de las docentes del nivel inicial es de las más rigurosas que hay, ¿sí? Porque se tienen que formar, insisto, desde lo disciplinar, desde lo pedagógico, desde lo filosófico, desde lo psicológico, ¿sí? Entonces, ojo con eso. De este modo, van a trabajar, como se los comenté recién, cada uno de los prejuicios que van a identificar. Como consigna 3, tienen cuáles son los propósitos de la enseñanza de las ciencias a nivel inicial. Eso lo tienen en el texto, ¿sí? En la última página del PDF de Mosquera. Está sumamente detallado y hago una aclaración. Me faltó completar una oración que no les pasé en la hoja que sigue. Sí, profe, falta una. Eso le iba a decir. Me quedó la última frase incompleta. Sí. ¿Cómo completamos esta página? Voy a leer la oración completa. Y también para ponerla de ejemplo. Cuando decimos propósitos, hacemos referencia a aquello que la docente da de sí, es el punto de partida, ¿sí? Mientras los objetivos son punto de llegada, los propósitos son punto de partida. ¿Qué va a ofrecer la docente? Por ejemplo, la docente va a invitar a los niños a mirar el mundo con otros ojos. Y voy al último ejemplo. Uno de los propósitos de la enseñanza a nivel inicial es iniciar la construcción de esquemas conceptuales cada vez más complejos que les permitan organizar y comprender mejor los elementos y fenómenos del entorno. Ahí termina la oración. Y comprender mejor los elementos y fenómenos del entorno. Entonces, un poco acá, lo que tienen que hacer es transcribir, pero al transcribir, tratar de comprender qué implica esto de ampliar el horizonte cultural. ¿Qué es esto de propiciar el intercambio de puntos de vista? Que no solo se queda en la transcripción en sus carpetas, en sus cuadernos, sino que qué significa que voy a colaborar en esto de mirar el mundo con otros ojos, ¿sí? Un poco es la idea de esta consigna. La consigna 4 es con un nuevo material, de un texto de D'Amico, si lo tienen ahí en la clase 3, razones pedagógicas, político-económicas y culturales para reafirmar la inclusión de la ciencia y la tecnología desde la primera infancia. Les voy a pedir que organicen las ideas como afirmaciones breves, como que hagan un punteo, ítems, ¿sí? de lo que van leyendo. Y para finalizar, una vez que resuelven toda esta clase, que es la clase 3, hay un formulario en Google Form, ¿sí? Alguien me preguntó algo, a ver. Ya está subido, Pamela, ya está la clase 3, ya está, estoy leyendo lo que subí hoy a las 8 de la mañana. Quédate tranquila. Hay un formulario. Ese formulario quiero que lo consideren como una instancia de autoevaluación. Son 5 oraciones, 5 afirmaciones, y ustedes van a tener que simplemente determinar la validez o la falsedad. Van a seleccionar verdadero o falso, verdadero o falso. Es un cuestionario con autocorrección, entonces terminan de completarlo, ponen enviar, y ya les salen las respuestas que acertaron y que no. Y digo, es un cuestionario de autoevaluación porque, por ejemplo, de las 5 afirmaciones, 4 no acerté, 4 puse que era verdadero o falso y al revés. Bueno, ¿qué tengo que volver a releer? ¿Qué no terminé de entender? ¿Sí? ¿Qué texto tengo que repasar? Si hago los 5 de 5, listo, genial. Me resultó, pude comprender. Cuando vayan al formulario se van a dar cuenta que son ideas generales. Y un poco es esto, empezar a practicar la autorregulación del propio proceso. Antes de que se nos termine la hora, contarles que estas guías
son guías para que ustedes resuelvan en sus cuadernos, en sus carpetas, que las vamos a retomar en trabajos integradores, las vamos a retomar en finales, las vamos a retomar en parciales, en lo que se vaya a plantear. Y cuando la actividad es para subir, va a estar indicado como tarea, o van a tener un foro, o van a tener un formulario. En esta clase 3 no hay foro, solo hay ese formulario a completar. Y así el seguimiento de cada una de las clases les va a facilitar el entendimiento, porque esto es como una bola de nieve, se va a ir haciendo cada vez más grande y más grande en función de lo trabajado con anterioridad. Sugiero, chicas, que se organicen muy bien. Voy a detener la grabación porque ya estamos terminando.